os vamos a llevar por este camino a mucha velocidad, vamos a intentar que aún así los conceptos y las cosas que vayamos trabajando queden un poco asentadas. Y como introducción a cada uno de los bloques, hemos elaborado una diapositiva, así que voy a compartir pantalla para que podáis verla. ¿Se ve, verdad? Vale. Eh, el primer bloque, vamos a iniciar el primer bloque, que es relacionado o vinculado con la cultura organizacional. Hemos ido ya trabajando en diferentes sesiones un poco este concepto, dando algunas ideas, ¿no? Pero la cultura organizacional es eso que, lo hemos dicho muchas veces, es eso que a veces, o sea, que normalmente no está escrito, ¿no? Pero que de alguna manera está detrás de muchos de los procesos de toma de decisión, de organización, de comunicación, de los que nos dotamos las organizaciones, ¿no? Para nuestro funcionamiento. Eh, de alguna manera es todo este conjunto compartido de creencias o de significados acerca de lo que es correcto, de lo que es válido, lo que es importante dentro de una organización. Y es un conjunto de significados que es compartido por todas las personas que formamos parte de esa organización, ¿no? De alguna manera podemos decir que pertenece a ese lugar de identidad de las organizaciones, por lo que muchas veces resulta un ámbito que es muy resistente a los cambios, pero que por otro lado también nos ofrece grandes posibilidades si lo que queremos es transformar las organizaciones desde una perspectiva de equidad y justicia en sentido amplio, ¿no? Cuando queríamos traer como algunos ejemplos, tratando de vincular un poco esto que os estoy contando, este concepto teórico, con las cosas cotidianas que nos ocurren en nuestras organizaciones, ¿no? Y tratando de vincular esto, nos preguntábamos, pues en el trabajo de cocina que hemos estado haciendo, nos preguntábamos en qué se puede materializar en una organización, en qué cosas concretas se materializa esta cultura productivista, heteropatriarcal, racista y capitalista de la que venimos hablando a lo largo de todo este proceso, ¿no? Y os traíamos aquí algunos ejemplos, no pretendemos que os sintáis identificadas con todos, seguro además que hay muchos otros que nosotras no hemos tenido en cuenta, pero algunos como para ubicarnos en lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando se valora o cuando se premia a las personas que trabajan más horas o a quienes anteponen sus responsabilidades laborales a cualquier otra faceta de su vida, ¿no? Ahí estamos mostrando un tipo de una cultura organizacional productivista, ¿no? Cuando los avances de una organización se atribuyen a éxitos o personales o sacrificios personales, ¿no? Que es esta idea un poco del éxito capitalista, ¿no? Cuando está mal visto que en una reunión se muestren emociones o sentimientos o cuando esta expresión se utiliza para manipular, ¿no? Cuando resulta difícil, por ejemplo, sobre todo a las mujeres, mostrar el conflicto y señalarlo, ¿no? O cuando las portavocías o los liderazgos rara vez son ejercidos por una persona racializada y mucho menos si es mujer, ¿no? Estos son ejemplos como cositas, elementos en una organización que están mostrando este tipo de cultura que nosotras desde este proceso pues, nos invitamos a transformar, ¿no? Entonces, para ir empezando un poco ya en materia, voy a lanzar la primera pregunta a Lorena, que sería algo así como, ¿cómo definirías la cultura organizacional, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta cultura organizacional en la construcción de los procesos de una organización y qué importancia tiene también en los procesos de cambio organizacional por equidad de género o de transformación organizacional feminista, que es como lo hemos llamado nosotras aquí en este proceso, ¿no? Y por último, ¿qué podemos mirar para identificar esta cultura en nuestra organización, ¿no? Entonces, con esto, Lorena, te doy paso. Pues mil gracias, Taloa. Bueno, lo primero, gracias a ti, gracias a Sandra también, a Reas y Albón por invitarnos y un placer estar aquí con todas vosotras y vosotros y compartir la sesión con Miriam, además. Todo un privilegio, así que gracias. Pues venga, vamos allá. Una pregunta que son varias, con un montón de contenido. Entonces, por empezar, ¿no? Aterrizando, como qué entendemos por cultura organizacional. Si miramos normalmente las organizaciones, podemos hablar como de tres patas principales, ¿no? Por un lado, hablamos siempre como de la parte política de la organización y la parte más formal, ¿no? Cuáles son los documentos, los estatutos, las estrategias, todo lo que ponemos y firmamos en papel, ¿no? Toda esa parte política. Luego está toda la parte de las estructuras de la organización, cómo nos organizamos, ¿no? Cómo es nuestro organigrama, cómo decidimos que sean las relaciones, si tenemos un organigrama más vertical, más horizontal, sería como la segunda. Y la cultura organizacional sería como esa tercera pata, ¿no? En realidad todas están entrelazadas entre sí, obviamente, y todas influyen
unas en otras. No se puede hablar de cultura organizacional sin hablar de política y de estructura, pero bueno, como para facilitar el análisis, ponemos como esa mirada. Pues esta tercera pata de la cultura organizacional yo creo que sería como la más dinámica siempre, ¿no? La que está en constante cambio, normalmente, mucho más que las políticas. Las apruebas durante 4 años y se queda ahí el papel. La cultura es lo que está permanentemente en construcción y por tanto también es como la dimensión más transformadora, ¿no? Con más capacidad de transformar la realidad de la organización. Y ahí yo creo que la clave es entender esto, ¿no? Que la cultura organizacional no es una cosa aislada ni de las políticas ni de las estructuras de la organización, pero tampoco aislada de la cultura en la que vivimos en la sociedad. Por tanto, igual que ocurre en nuestros contextos vitales, en las organizaciones también se reproducen un montón de desigualdades, ¿no? Que están fundadas pues, en un montón de visiones más o menos naturalizadas, en un montón de estereotipos, en un montón de sesgos inconscientes que no nos damos cuenta. Entonces, ahí ya empezamos a tener como una definición de qué es esto de la cultura organizacional. Y empezamos por pensar en todas esas cosas de las que no nos damos cuenta. Esta manera aprendida de actuar, ¿no? Hay un montón de definiciones de cultura organizacional, un montón de literatura al respecto. A mí me gustan varias autoras, por ejemplo, Natalia Navarro habla, que es muy gráfico, ¿no? De esto de la cebolla, la cultura como la cebolla, desde las capas más visibles y más tangibles, de estas normas que todo el mundo conoce, a las capas más profundas, ¿no? Lo más informal, lo que no se ve. Y luego a mí hay otra definición que me gusta mucho, que bueno, habla una autora que se llama Joan Acker, que ya desde los años 90, ella hablaba del régimen de género en las organizaciones. Y ella explicaba que todo en una organización, absolutamente todo, se puede interpretar con una visión de cómo la organización distingue entre lo masculino y lo femenino. Desde las ventajas y las desventajas que tiene la gente en la organización, los sistemas de explotación o de control de las dinámicas, la acción y la emoción, ¿no? Por ejemplo, lo de la emoción de lo que hablaba Zaloa, también el significado de la identidad de la organización. Cuando llegas a una organización te dicen, estos son nuestros valores, esta es nuestra visión, nuestra misión, es una identidad, igual que cada quien, ¿no? Cada persona tiene la suya, las organizaciones también la tienen. Y la clave para mí dentro de esta identidad está en ver esas cosas de las que no se habla. O sea, todo este sistema aprendido, ¿no? De las cosas que tú cuando ya llevas un tiempito en la organización, a ti te dicen estas son nuestras políticas, nuestra visión, nuestra misión, los valores, pero cuando tú ya llevas un tiempito, tú ya sabes de qué cosas se puede hablar y sobre todo de qué cosas no se puede hablar. ¿Cuáles son los tabús? Eso sería como esa parte interior de la cebolla, ¿no? De la que hablaría Natalia Navarro. Como, por ejemplo, si se puede hablar abiertamente de cosas como feminismos en la organización o no, ¿no? ¿Qué términos podemos utilizar y cuáles no? Si hablamos de derechos de las mujeres o no. Y lo que suele ocurrir sobre todo en el sector social, ¿no? En el tercer sector, ONGs, cooperativas y demás, que suelen ser organizaciones sociales que se ven a sí mismas identitariamente como en la vanguardia social, ¿no? Que apuestan por determinados valores progresistas, etcétera. Y entonces es mucho más difícil saber de lo que no se puede hablar cuando estamos hablando de cosas como feminismo, porque todo el mundo ya sabe hablar de género y de empoderamiento y hay como términos que ya todo el mundo utiliza. Pero cuando empiezas a rascar un poquito, ¿no? Trasciendes un poco de ese relato aprendido, empiezas a ver qué tabúes hay dentro de la organización. Y eso también configura la cultura. Hay una autora que se llama Lisa Husu que ella habla también de los no eventos. O sea, todo lo que no se hace en la organización también conforma la cultura. O sea, que tenemos un montón de cosas, lo que se hace, lo que no, lo que se dice, lo que no. Yo normalmente intento fijarme en todo eso, de lo que no, ¿no? Lo que no se habla, lo que no se dice. Y luego, el último componente que yo quería como traer aquí al mapita es el nivel de resistencias al género que hay en las organizaciones, ¿no? Que influye en todo, desde reglas implícitas o reglas informales, por ejemplo, por las que se valoran de manera diferente algunas tareas o algunas responsabilidades,
bueno, otras relaciones jerárquicas que vamos a hablar ahora un poquito más adelante, pero aunque luego voy a entrar después en el tema de resistencias, quería como dejar el concepto para armar como este mapita. Con respecto a la importancia en la construcción de los procesos de la organización. Lo primero, hemos dicho que es como la dimensión más transformadora y la que está permanentemente en construcción. Por lo tanto, en los procesos de la organización es fundamental la cultura organizacional, ¿no? Que solemos hablar como de cultura, como una cosa como si fuera intangible, ¿no? Tan relacionado con los valores, como algo que está como por ahí encima, pero en realidad la cultura en sí es el vehículo, ¿no? Es lo que hacemos en el día a día, lo que influye en mí como parte de la organización cuando tengo que decidir hacer una cosa o hacer otra. Enviar un mail o no mandarlo, o enviarlo dirigiéndome a una persona de una manera u otra, o poniendo en copia a una persona o no poniendo en copia a una persona. Eso forma parte de los procesos y eso está influido por la cultura organizacional, ¿no? Por tanto, si lo estamos haciendo día a día, en cada proceso, en cada decisión que tomo, es diariamente mutable, ¿no? Que al final es lo importante, que tenemos que tomar conciencia de que la cultura organizacional la podemos cambiar individualmente en cada uno de nuestros actos. Otra cosa es que es mejor estar organizada, ¿no? y hacerlo de una manera reflexiva y colectiva, pero cada acto va a influir en la construcción de una o de otra cultura. Y luego la clave, para mí, central de todo esto es que la relación entre la cultura organizacional y los procesos es un tema político. Y ahí es donde más resistencias salen en las organizaciones. Cuando tú dices, vamos a hacer un proceso de cambio organizacional, vamos a reflexionar sobre el género dentro de nuestra organización, cómo valoramos lo masculino, lo femenino. Y cuando dejas de hacer un ejercicio de un TIC, sí, tenemos proyectos con mujeres, sí, hablamos de empoderamiento, sí, tenemos medidas de conciliación y sí, tenemos un plan de igualdad. Cuando pasas de esos TIC y pasa realmente a confrontar delante del espejo a todas y cada una de las personas de la organización, a pensar sobre sus propios privilegios o de qué forma se establecen las relaciones de poder dentro de la organización, que es cuando transformamos la cultura organizacional en un asunto político. Ahí es donde normalmente estallan las cabezas y salen las resistencias, ¿no? Cierro con la última parte de la pregunta, no sé cómo voy de tiempo, igual que me enrollo mucho, me dices, Zalora, genial. La última parte planteabas qué podemos mirar para identificar la cultura de nuestra organización. Entonces, yo aquí quiero poner como 4 ejemplos muy concretos. Seguro que salen luego en el debate un montón, pero el primero es mirar cómo son los espacios de toma de decisiones en nuestra organización. No solo quién está, y empezar por una cuestión muy básica de representación pura y dura, sino más allá de la representación y de las cuestiones cuantitativas, trascender a una mirada más cualitativa y a esas cosas de lo que no se dice, lo que no se hace y sobre todo cómo los espacios de toma de decisiones se mueven siempre en una especie de continuum que es a veces formal, a veces informal. Parece que en una asamblea tomamos la decisión, se toma acta y hemos decidido esto, o en una reunión del equipo directivo. Pero ¿qué ocurre cuando muchas veces no nos da tiempo, oye, que nos tenemos que ir, que vamos a cerrar, nos tomamos un cafetito y ahora ya terminamos de decidir aquí? ¿Qué pasa con esos espacios? ¿Quién está en esos espacios? ¿Quién tiene capacidad de ir? Si yo tengo que ir a recoger a mis criaturas a la escuela, pues no voy a estar en ese espacio. Y luego otra cosa que muchas veces hablan en las organizaciones es este concepto de los consensos previos. Que tú llegas a una reunión y te das cuenta que ya se han tomado el café antes, no después. Entonces hay cierto consenso, gente que todo el mundo lo hacemos, ¿eh? Buscamos alianzas, todo el mundo hablamos en lo informal, tenemos que hacerlo, es como se construyen las relaciones humanas, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hablar aquí? ¿Pero tú qué opinas de esto? ¿Pero esto cómo lo ves? Esto es normal. Otra cosa es que haya un grupo de personas con cierta relación de poder y con una cierta capacidad de liderazgo que viene con unos consensos previos tomados sobre cuál es la decisión que hay que tomar. Y ahí es donde hay que tener una mirada de género clarísima, ¿no? Tanto en quién toma las decisiones como en qué tipo de decisiones se toman, ¿no? Aparte de los espacios de toma de decisiones,
Una vez estamos ya en la reunión, ¿qué tenemos que mirar? La dinámica y la agenda. Lo primero, ¿cuál es la agenda? Desde si hay un espacio de bienvenida y de relación humana entre todas y todos para ver cómo estamos y hacer un mínimo ejercicio de cuidado dentro de la organización. A ver, por ejemplo, si dentro de las agendas vamos a hablar de temas de género o no y en qué orden está, porque suele pasar que, ay, ya no nos da tiempo. Bueno, pues lo del plan de igualdad ya lo hablamos en la próxima reunión, que se nos ha ido de las manos. Y también qué dinámicas se generan. Si hay que levantarse a rellenar una jarrita de agua, ¿quién se levanta? Si hay que tomar acta, ¿quién toma acta? Y otro tipo de dinámicas, por ejemplo, el tiempo de usos de las palabras, que un ejercicio maravilloso es alguien con un cronómetro que en la reunión solo se dedica a apuntar cuánto tiempo de voz utiliza cada persona. Ir apuntando. ¿Habla un hombre? Pues yo apunto. 1 minuto 37, un hombre, se lo apunto. ¿Habla una mujer? 0,48, se lo apunto. Y al final sumo y veo en proporción de mujeres y hombres que hay en la reunión qué tiempo de voz han tenido, ¿no? Qué lenguaje se ha utilizado, más allá del lenguaje inclusivo, poder hablar de todas y todos, que todo el mundo se sienta representado. Hay un ejercicio muy interesante que hacemos cuando hacemos diagnóstico de cultura organizacional, que es que preguntamos a la gente que defina a las personas con más liderazgo en la organización y que definan su liderazgo. Y es muy común que la gente, cuando habla de un hombre líder, pues hablan de su capacidad de incidencia política, de su capacidad de argumentación, su capacidad intelectual, de razonamiento, que tiene unos argumentos muy potentes, su capacidad de convicción, un liderazgo fuerte. Y cuando hablan de las mujeres líderes, hablan del cuidado que tienen hacia el resto de la gente, cómo pues son personas sensibles, cómo tienen otro tipo de lenguaje, que no significa que haya que valorarlo menos. Sin embargo, en el imaginario, lo que nos está diciendo es que efectivamente sí que hay unas valoraciones diferentes de hombres y mujeres, para empezar, y que normalmente las de las mujeres suelen estar un poquito más abajo, ¿no? Estas cosas que se denominan más feminizadas, cuando en realidad deberían estar a un nivel muy alto, ¿no? El cuidado de la gente de la organización. Pero bueno, es interesante ver también como estos matices en el lenguaje, porque nos dan reflejo de cómo son las dinámicas de cuidado y las dinámicas de reconocimiento en una organización, que sería como el cuarto ámbito con el que cierro, ¿no? Estos cuatro lugares donde mirar. Las dinámicas de cuidado y de reconocimiento. ¿Quién rega las plantas? ¿Quién abre la puerta cuando no hay? Que a veces hay una persona que está en la puerta y es su trabajo, pero si no lo hay, ¿quién lo hace, no? ¿Quién pone el cafetito? ¿Quién trae unas pastas? ¿Quién organiza los regalos de cumpleaños en la organización? O hay que hacer una fiesta de despedida porque se va María Luisa, que ha estado 5 años con nosotras. ¿Quién le organiza la fiesta? ¿Quién hace todos estos detalles de cuidado? O, por ejemplo, ¿quién media normalmente los conflictos, ¿no? Pues todo esto son espacios que van configurando la cultura también y lugares donde podemos mirar si queremos comprender de qué manera nuestra organización puede estar más o menos atravesada por relaciones de poder de género. Yo voy a dejar estos 4 espacios aquí y lo que voy a hacer es lanzar la siguiente pregunta a Miriam para que nos comente a todo esto, a todas estas cosas que configuran la cultura organizacional, qué le puede aportar una mirada interseccional a este concepto y qué elementos podemos incorporar o debemos incorporar en el análisis de la cultura organizacional para asegurar que tenemos una mirada interseccional. Gracias, Lorena. Asegurar es una palabra fuerte, pero estamos en el camino, ¿no? Yo estaba presa aún a la metáfora de la cebolla, pensando en siempre que empezamos a sacar las capas de la cebolla, empezamos a llorar mismo que no sepamos muy bien por qué. Entonces empezamos a intercambiar recetas de cómo manejar con la cebolla sin llorar demasiado, que no nos turbe la visión. Entonces voy a seguir en esta metáfora y compartir algunas reflexiones con ustedes que no son tan organizadas así. Yo creo que tal vez empezar un poco desde la interseccionalidad, cómo la manejamos acá, así como tener esa, a ver si la manejamos con la misma idea.
A mí es muy útil muchas cosas, pero quería rescatar dos acá. Una es la idea que cuando pensamos en cómo entramar clase, género, raza, generación, sexualidad, las diferentes formas de opresión que vivimos, la idea no es hacer un sumatorio, pero de hecho entender cómo trabajar con ese entramado hace que nuestras experiencias sean diferentes y que las maneras de confrontar a las situaciones de exclusión demandan otros procesos. Así que entonces mi experiencia como una mujer trabajadora negra no quiere decir que yo un día soy mujer, otro trabajadora, otro negra, o que soy más una cosa que otra, porque las cosas se articulan, y tampoco que yo sea aún más explotada que una mujer blanca, como si tuviera la experiencia de la mujer blanca como referente con aún más. Entonces, de partir de entender cómo se articulan esas dinámicas en la vida concreta de las personas. Por ejemplo, bueno, antes, yo creo que otro elemento que también tenemos que tener así como un poco un referente. Eso, Patricia Hill Collins, a mí me gusta cómo ella habla, que la idea que nosotras en el feminismo muchas veces trabajamos en esas y miramos a esas oposiciones de lo que es el masculino y el femenino, de las imágenes de cada una a partir de la visión de las personas blancas. Y que las imágenes, por ejemplo, asociadas a una mujer negra, que muchas veces son imágenes de control, no tienen el mismo significado, ¿no? Incluso, por ejemplo, cosas que se valoran como positivas en hombres blancos, como eso de hablar de una manera asertiva que sea, si es el caso de ser un hombre negro, no va a tener la misma percepción, va a ser percibido mucho más como una actitud de rabia, de confrontación, que de hecho ser valorada. Entonces, eso también de cómo miramos lo que asociamos a hombres y mujeres, que se cambia cuando incluimos a la variable de raza. Bueno, ahí, de tener esas dos ideas, una cosa, por ejemplo, es cómo pensamos la cuestión del tiempo, cómo manejamos el tiempo. Yo creo que nosotras ya hablamos mucho de eso, que no existe una fuerza de trabajo libre, totalmente libre, una persona que llega en la organización y que está, que deja todos sus problemas afuera y que llega ahí lista, totalmente disponible para el trabajo, que eso solo es posible porque hay otra persona que lo organiza su vida personal para que de hecho esté libre, y que, bueno, eso es súper sexuado, que son las mujeres que organizan la vida de los hombres, sea en el espacio doméstico o en el espacio de la organización, para que ellos estén libres, ¿no? Solo que en el caso de las mujeres afrodescendientes, por lo menos acá en Brasil, no sé cómo sería la realidad ahí, sobre todo en el norte, en los países del norte, o si eso es una cuestión que podemos reflejar sobre la situación de las migrantes. Lo que pasa acá es que nosotras mujeres negras tenemos mucha gente a nuestro cargo. Entonces, la disponibilidad de tiempo y cómo organizamos el tiempo implica a mucho más gente, que de hecho esta idea de una familia patriarcal organizada, que la mujer se ocupa de su compañero y sus hijos directos de la familia nuclear. Nosotras funcionamos en familias extendidas, que por veces nos facilita la vida porque compartimos el cuidado entre muchas mujeres, pero también tenemos que nos ocupar de muchas otras personas. Y entonces, ¿cómo se identifica eso, que no es una cuestión que estamos siempre ocupando de otras personas afuera y no de la organización? ¿Cómo lo debatimos, cómo lo planteamos en la organización para que también no esas cuestiones de cómo se organiza el cuidado de la vida y mi trabajo en la organización no sea tratada con una persona en particular, no sea tratada de manera dual, porque muchas veces en esta dinámica se establecen relaciones de favor o de jerarquías. En la dinámica de que, bueno, tú puedes asegurar para mí que el trabajo se pase cuando no estoy. No, ¿cómo podemos, de hecho,
hablar de eso en espacios generales y que incluso podamos comprender cuáles son las dinámicas familiares o de relaciones personales donde estamos inseridas. La otra cosa es un poco en eso de los trabajos que las mujeres realizan y que no se valoran. Hay mucho eso del trabajo de entretener relaciones y cómo eso es necesario para que nuestro trabajo exista y funcione. Entonces, por ejemplo, acá ahora está una política pública, una convocatoria acá en Brasil, una política pública, una convocatoria para las organizaciones. Me impresiona que en un mes los grupos, los colectivos de mujeres productivos tienen que estar listos y funcionando. Entonces, no se considera el tiempo de se constituir el grupo. Eso aparece ya como una dádiva de las organizaciones hacia la política pública. Y mucho menos eso se considera a lo largo del tiempo. Todo que hacemos para entretener las relaciones y para nos ocupar de cada una de las compañeras que participan y que viven, porque eso incluso plantea mucho sobre con quién trabajamos. Porque muchas veces en las organizaciones, en la dinámica que establecen, el público, entre comillas, vamos a decir así, los sujetos que participan del proceso de la organización, vamos dejando de lado aquellas mujeres en situación de más vulnerabilidad por cuestiones económicas, de salud mental, que sea, porque nos ponen mucho trabajo de cuidado y de atención. Entonces, no es solo en la dinámica nuestra, en el cómo organizamos el trabajo en nuestra organización, pero también con quién trabajamos. Aquellas personas con más vulnerabilidad y que necesitan de más cuidado y atención, las vamos dejando de lado porque el tiempo de ocuparse de ellas no encaja en nuestra organización. Y eso tiene que ver un poco con la cuestión que Zalou estaba presentando nos ejemplos iniciales, el tema del productivismo, ¿no? Así, ¿cuáles son los padrones de funcionamiento de nuestra organización? Para asegurar estos padrones, ¿qué tipo de personas podemos tener en el equipo y con quién vamos a trabajar? Porque también muchas veces tenemos una expectativa de que las personas lleguen listas, y no tenemos tiempo en la organización para preparar las personas para las actividades que tienen que desarrollar. Y eso yo creo que yo estaba pensando, ¿por qué cuando empezamos a hablar con Lorena, con Zalou y Sandra sobre este taller, y que era así, como poner el tiempo de pensar hacia adentro de cada organización, yo no lograba pensar adentro sin pensar afuera. Ahora estaba pensando, ¿por qué será eso? Porque no lograba pensar en la organización en separado de relaciones de poder de donde está inmersa. Por ejemplo, esta idea del productivismo viene de una dinámica interna de la organización o viene de una imposición, por ejemplo, en nuestro caso aquí de mi organización, de la cooperación internacional y de la manera como nos demanda no solo en el tema de la planificación, de los resultados y tal, pero la propia manera como organiza el presupuesto. Mira, si yo tengo límites en el presupuesto de cuánto puedo aportar a, a la contratación de personas para estar trabajando en el proceso, yo sé, para tener un equipo mínimo voy a necesitar más y más actividades y más apoyo. Entonces voy a entrar en una dinámica de productivismo que tiene que ver con una relación externa donde yo no tengo poder de negociar otras condiciones con la cooperación o que sea con quien está demandando el servicio. Entonces, en ese sentido, habría también que pensar cómo podemos estar atentas a las dinámicas internas y nos fortalecer en las batallas para que podamos tener espacio de respirar, territorios un poco donde podemos nos mover para poder tener esta cultura que nos implica. Incluso esos tiempos de mirar hacia adentro hay que luchar por ellos. Y la última cuestión que yo quería hablar con ustedes, así también mucho, es
que yo veo, por lo menos acá en Brasil, ¿cómo diría? Un ejercicio decafeinado de la, que la gente lo llama de interseccionalidad, que es decafeinado, yo digo en el sentido de que la gente quiere tomar café sin cafeína, entonces como si la cafeína fuera una metáfora, de nuevo la comida, del conflicto de lo que hay, que es de la naturaleza del café y que nos hace estar eléctricas. Entonces, es como que si la gente quiere decir que está trabajando el tema de la interseccionalidad, pero sin mirar los conflictos de poder que eso nos invita a mirar y a trabajar. Entonces, hay una apropiación que es más de imagen que de hecho de implicación. Entonces, incluso yo veo que cada vez hay más portavoces, en el sentido de la persona que habla públicamente, que sea una mujer negra, incluso por sus habilidades de manera de hablar y todo, pero no que estén en las negociaciones estratégicas que la organización está metida. Incluso que los espacios de decisión, las representaciones, garantizar una representación diversa en el espacio de decisión, lo que hace es que este espacio de decisión pierde su poder y el poder se va a otros niveles de organización. Que, bueno, Lorena y Zaló estaban hablando que se van a la informalidad, pero mesmo en la formalidad se van moviendo donde las cosas de hecho se deciden. Entonces, yo creo que como crear estos espacios donde podemos hablar desde nuestras experiencias, nos presentando como sujetos integrados, ¿no? Como no que yo cuando estoy en la organización, yo soy la persona trabajadora, afuera, bueno, yo soy otras cosas, y entonces en la organización podemos hablar y nos posicionar como sujetos por entero, y ahí ir tentando deshacer lo que son nuestra mirada bien colonial de cómo organizamos el trabajo, y ir percibiendo también cómo no tener incluso una apropiación de la idea de interseccionalidad que sea de una imagen externa y no de reflejar sobre los conflictos que acontecen dentro de la organización.